Antes que nada, agradezco la invitación a este espacio y la oportunidad de compartir con ustedes parte del trabajo en el campo de las ciencias forenses y en el tema en particular. El objetivo de esta charla es descartar la importancia de tener una visión multidisciplinaria en la identificación de víctimas de catástrofe, su acrónimo IVC. Esta labor es compleja, requiere de mucho más que un conocimiento técnico. La individualidad no es para este tema. Tenemos que involucrar, pues, muchos procedimientos. Vamos a abordar en esta charla desde la perspectiva multidisciplinaria para garantizar la precisión, el respeto a los derechos humanos y la legalidad en cada uno de los procesos. Perdón, perdí el audio. Las catástrofes se dividen principalmente según su origen, es decir, las causas que lo producen. Esta clasificación es esencial en el contexto forense de protección civil y atención a víctimas, ya que determina los protocolos, la situación que vamos a ocupar para la recuperación de identificación de víctimas. Estas se dividen en naturales, es decir, originadas por fenómenos naturales sin la intervención directa del hombre. Catástrofes antrópicas o de origen humano son provocadas directa o indirectamente por la actividad humana, ya sea de forma intencional, accidental o de dolo. Y las tenemos también la combinación de estas que son causas naturales y humanas y tecnológicas. Dentro de las catástrofes naturales tenemos los deslizamientos. Los deslizamientos los vamos a ver de dos tipos. Alud, avalancha. Es un sinónimo, pero se refieren más a la alud sobre la masa de tierra de rocas, lodo y otros escombros descendientes sobre una pendiente. Y una avalancha es un rápido movimiento descendiente de nieve o hielo y que éstas se miden por el tamaño, peligro que ésta representa. Empieza desde pequeña, mediana, grande, muy grande y extremadamente grande. Erupción volcánica. La erupción volcánica tenemos presencia de liberación de lava, cenizas, gases. La escala de medición va del 0 al 8. Su acrónimo en medición es IEV, Índice de Explosividad Volcánica. Los elementos de medición para una erupción volcánica son en base a la altura de la columna eruptiva, el volumen del material expulsado y los gases volcánicos. Tenemos el fenómeno climático denominado el Niño y también la Niña. El origen es de origen climático, se presenta por el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico, provoca intensas lluvias en invierno y escasas en verano. Su contraparte, la Niña, descienden las temperaturas y provoca importantes sequías. Tenemos huracanes. Los huracanes son un sistema de baja presión que provoca fuertes vientos y lluvias forman un choque con las aguas cálidas, ráfagas de viento
y esto favorece la rotación. El sistema de medición se llama Fujita mejorada y va de categoría 5 al 0. El 5 es el más destructivo y alcanza 322 kilómetros por lo menos. Sismos y terremotos. Un sismo es un movimiento vibratorio de la corteza terrestre que ocurre cuando se libera energía acumulada en el interior de la Tierra. Causa generalmente es el choque o deslizamiento de las placas tectónicas. El terremoto es sinónimo del sismo, pero es de mayor magnitud y los efectos son bastante destructivos. Tenemos los maremotos, tornados, perdón, que es la combinación de la fuerza del viento rotatorio en una columna de aire a alta velocidad. El extremo inferior de esta se encuentra en la Tierra y en la parte superior a la nube. Alcanza 500 kilómetros de velocidad. Entonces son devastadores. Principalmente se dan por las situaciones geográficas en el sur de Estados Unidos, Arkansas, Wyoming, partes por el sur de la Unión Americana. Tenemos inundaciones. Son acumulaciones excesivas de agua en la superficie terrestre, provocadas por precipitaciones pluviales intensas y continuas que superan la capacidad de drenaje o de la absorción natural. Utilizamos lo que se llama pluviómetro, es una herramienta que va a medir el volumen de lluvia, el nivel del agua, y esto se mide en pies cúbicos por segundo o metros cúbicos por segundo. Maremotos. Es un terremoto submarino que provoca el movimiento en el fondo marino. Y el tsunami es una serie de olas generadas por diversas causas, incluyendo terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra submarinos. Estas son las catástrofes naturales. Para poner en contexto esto, en México, en el 2023 se registró un huracán categoría 5. Esto causó daños por 16,000 millones de dólares. Los vientos fueron de 270 kilómetros por hora y llegaban a alcanzar los 330 kilómetros por hora. Realmente devastador. Para darnos una idea de lo que afectó el puerto de Acapulco, el presupuesto anual para el estado de Guerrero en el 2025, es de 83,064 millones de pesos mexicanos, lo que equivaldría a 4,466 millones de dólares. Es decir, dejó afectaciones por más de 4 veces el presupuesto anual de este estado. Eh, En México, durante el año 2014, según los registros, fueron 8,002 incendios los que afectaron 1,672,215 hectáreas. De estos incendios, el 18 o casi el 18% fueron intencionales. Aquí los daños o el impacto de esta catástrofe no fue en vidas humanas, sino en el ambiente, la flora y la fauna. Tuvimos un gran terremoto durante el año 1985. La cifra oficial de muertos fue de 3,192, pero una estimación de diferentes organizaciones no gubernamentales
estimaron la pérdida humana entre 10,000 y 20,000 personas. En lo que va del año 2025, el Servicio Sismológico Nacional ha registrado 2,304 sismos, con una intensidad que van de 1 grado a 5,9 grados. Aquí, un terremoto está considerado a partir de 6 grados hacia arriba. Entonces, bueno, han sido pequeños. En Chile, en 1960, tuvieron un terremoto que alcanzó la intensidad de los 9,5 grados en la escala de Richter. Realmente devastador. Y bueno, intensas lluvias que cayeron del 4 al 7 de julio provocan grandes inundaciones en el condado de Kerr, Estados Unidos, en el estado de Texas. Solo el primer día desbordó el río Guadalupe. En cuestión de 4 horas, inundó todo. Fallecieron en un campamento 27 niñas y miembros del personal de un campamento que estaba ahí. Hasta donde se tenía un poco, fue hace 2 días que actualicé la cifra, eran 108 muertos solo en el condado de Kerr. Como vemos, las catástrofes son inesperadas, son devastadoras y llegan en cualquier momento, por lo cual tenemos que estar preparados para poder actuar de una forma rápida, eficiente y muy, muy apegado a los parámetros protocolarios y científicos. Catástrofes antrópico o de origen humano, accidentes de tránsito aéreo, terrestre y marítimos, accidentes técnicos, incendios, explosiones, fallas estructurales y los que son sociales, que son atentados terroristas, conflictos bélicos y que son obviamente intencionales. Bueno, esto fue hace 2 semanas aquí en México. Es un choque de un tren con una pipa cargada con combustóleo. Aquí estos trenes son de carga, por lo cual hubo muy pocas víctimas, pero la catástrofe se nota en la explosión que hubo. Catástrofes mixtas combinan causas naturales y humanas. Son complejas porque implican interacciones entre fenómenos físicos, vulnerabilidades sociales y estructurales. La catástrofe mixta es el resultado de la combinación de factores naturales, humanos y tecnológicos. Bueno, este es un ejemplo claro. La planta nuclear de Fukushima, Japón, 11 de marzo del 2011. Esta es de origen natural porque un terremoto que sacude ese puerto, esas costas de 9 grados de magnitud, provocan tsunamis que alcanzan olas de 14 metros de altura. Estos 2 eventos naturales afectaron directamente las instalaciones de la central nuclear de Fukushima. El origen antrópico, es decir, tecnológico, el sistema de enfriamiento de los reactores nucleares fallaron tras el daño causado por los tsunamis. Hubo liberación de radioactividad y
En el factor humano se evidenciaron errores humanos, fallas de diseño y de seguridad. Como vemos, las catástrofes son realmente un problema. Las catástrofes las vamos a catalogar no, eh, en, no por el origen de si son abiertas y cerradas, pero no como en criminalística, que tenemos que en criminalística tenemos un espacio cerrado cuando está delimitado por límites físicos definidos, es decir, son puertas, ventanas, paredes, techos. No, en las catástrofes abiertas se clasifican así porque no tenemos ningún tipo de registro, no tenemos datos de quiénes murieron, cuántas personas murieron, ni quiénes estuvieron ahí, ¿no? Bueno, aquí en esta imagen es una falla estructural. Esto sucedió en República Dominicana. Si vemos la fecha, todas son recientes, 8 de abril del 2025. Colapsa una estructura, hay 236 muertos y 180 heridos. Esta catástrofe es abierta. La definimos no por el espacio físico, sino por carecer de registro, datos y número de víctimas. Catástrofes cerradas. Una catástrofe cerrada es aquella en la que se conoce con certeza la identidad y el número de personas involucradas en el evento desde el inicio. Aquí tenemos aviones, barcos, existen manifiestos de los cuales nos dan este tipo de elementos ante mortem. Bueno, 12 de junio del 2025, apenas el mes pasado, es el accidente aéreo del Boeing 787 del Dreamliner del Air India. 241 muertos y solo un sobreviviente. Podríamos pensar que se trata de una catástrofe abierta, pero en realidad, como nosotros tenemos los datos de quiénes eran los pasajeros, quiénes tripulaban y tenemos nombres, pues se trata de una catástrofe cerrada. Aunque esta fue, afectó lugares aledaños, adyacentes, bueno, esta se considera en el avión una catástrofe cerrada. Y lo que afectó se consideraría abierta porque no sabemos quiénes fallecieron, quiénes estuvieron heridos, no sabemos el número ni registros. 22 de junio del 2025, ataque terrorista en el Estado Islámico de Damasco. Hubo 22 muertos y 63 heridos. Aquí, aunque es un lugar cerrado, también es una catástrofe abierta, porque no tenemos registro de quienes acudieron a misa y quienes estaban ahí, si fueron o no fueron. Vamos a hablar de lo que son las fases del proceso de identificación de víctimas de catástrofe. Primero consideraremos la zona del siniestro. Aquí se centra la atención inicial tras un incidente. Es crucial para la recuperación de restos humanos y la recolección de indicios. Esta fase establece las bases para las etapas siguientes. Es decir, que si no hacemos un buen procesamiento, vamos a dificultar las siguientes actividades. La segunda fase es el postmortem.
Esto implica un examen detallado de los restos en el depósito de cadáveres. Es un proceso minucioso y respetuoso que ayuda a la identificación. La tercera etapa o fase es la antemortem. Aquí se recopilan datos previos al incidente y en vida de las víctimas. Estos datos son esenciales para una comparación efectiva con los hallazgos post-mortem. Finalmente, la comparación entre estos datos une toda la información recogida de la fase antemortem y post-mortem para poder dar una identificación y brindar respuesta a la familia y a la sociedad. Primera fase del proceso de identificación de víctimas de catástrofe. Aquí vamos a ver qué implica estar en un lugar de siniestro. Es una escena compleja donde el cadáver puede encontrarse desmembrado o calcinado, sepultado por escombros, en estado avanzado de descomposición. Puede estar con otros cuerpos completos o segmentados. Es una zona de alto riesgo. Hay riesgos estructurales de caerse paredes, techos. Hay riesgos de derrames químicos, fugas de gas. En cuanto a las etapas de recuperación del cadáver en un siniestro, lo primero es la seguridad. Así que la evaluación del lugar es primordial. Tenemos que coordinarlo con los cuerpos de rescate, bomberos y protección civil. Por eso es que esta labor es multidisciplinaria. Y esto es una de las cosas más difíciles que tenemos, la coordinación. Siempre tenemos muchos problemas para coordinarnos, y más cuando se tratan de diferentes autoridades. Hay que determinar las zonas seguras y las peligrosas, evaluar riesgos estructurales, biológicos o químicos. Tenemos que hacer una delimitación y preservación del área. Se tiene que acordonar el sitio. Las acciones forenses que realizamos durante esta fase son varias. Lo primero son registros fotográficos y videográficos previo a cualquier manipulación, señalamientos de indicios visibles, fijación de indicios, de restos y de evidencias que encontremos, documentación de la posición original del cadáver y de otros objetos relacionados. La fijación escrita y fotográfica, videográfica y planimétrica es fundamental. El levantamiento de cadáver, ya sea segmentos o indicios, se realiza por personal capacitado, es decir, por personal forense. El uso de equipo de protección es indispensable. Evitar en la medida de lo posible la alteración de la escena. En caso de múltiples retos, que tenemos muchos cuerpos, todos deberán ser enumerados y individualizados. El embalaje y el traslado deben de ser en bolsas especiales para cadáveres o contenedores rígidos si se trata de restos calcinados o fragmentados. Registro detallado para la cadena de custodia, el transporte al CEMEFO. Estas son algunas de las actividades que se realizan dentro de la primera fase del proceso de investigación de identificación de víctimas de catástrofe. La segunda fase del proceso de identificación es el postmortem. Aquí recolectamos evidencia legal para contribuir con la identificación del cuerpo.
documentar lesiones antemortem o postmortem. Es un estudio extremadamente detallado. La tercera fase antemortem es la recopilación de datos de distintas fuentes. La comparación de datos es lo que tenemos que hacer durante el proceso en la fase 4, que es la confronta, localización la localización de coincidencias entre los datos por postmortem y antemortem. Los métodos primarios para la identificación pueden confirmar por sí solos la identidad de un cadáver. Hasta aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a hablar de ciertos errores cometidos generalmente. Me gusta presentar esta fotografía y pues les presento a este personaje. Está junto con otros grandes científicos, incluso vemos ahí a Einstein a su lado. En la fábrica de Ford, un gigantesco generador dejó de funcionar. Los ingenieros trataron de repararlo, pero después de horas de probar, no lo pudieron hacer funcionar. Desesperado, el dueño de la fábrica, Henry Ford, llamó a un hombre pequeño de estatura, pero gigante en la ingeniería. Su nombre es Charles Fretus Steiner. Cuando esta persona llegó a la planta, pidió una libreta, un bolígrafo y una silla para descansar junto a la máquina. Pasó 2 días enteros observando y escuchando el generador. Hizo cálculos y anotaciones. De repente pidió una escalera y un pedazo de tiza. Subió con mucha dificultad a la base y a la superficie de la máquina, pero marcó una cruz. Y después de esto, bajó con tranquilidad. Luego ordenó, quítenle la tapa y remuevan 16 vueltas del cable justo donde hice la marca. Escépticos, pero sin alternativa, los trabajadores hicieron exactamente lo que dijo. En cuanto terminaron de hacer el procedimiento, la máquina recobró vida. Días después, Henry Ford recibió una factura por $10,000. Molesto, el magnate pidió detallar los costos. El ingeniero envió una nueva factura con 2 simples líneas. Hacer una marca con tiza en el gerador, $1. Saber dónde marcar, $9,999. Esta historia es un recordatorio del conocimiento y la experiencia. No se miden en el tiempo de hacer las cosas, sino en los años de aprendizaje para poder hacerlo. Mirar no es lo mismo que observar. Mirar es dirigir la mirada hacia alguien sin necesidad de prestar atención, es decir, es un alto reflejo de forma casi automática. Observar es mirar con atención y detenimiento y con la intención de analizar, comprender o detectar detalles en el acto. Es un acto consciente, intencional y analítico. Todo esto nos va a dar como de una observación, vamos a obtener información. Siempre vamos a obtener información cuando realizamos una observación.
Ok. La observación es el método analítico, no es un acto casual ni improvisado, es una actividad estructurada, consistente, consciente, dirigida a la obtención de información confiable. Vamos a ver y analizar esta escena. Para nosotros poder procesar este cuerpo, tenemos que tomar primero una observación detallada de este lugar, ¿sí? Vamos, antes de sacar un cuerpo, tenemos que analizar qué instrumentos se van a ocupar, qué técnica se va a utilizar para recuperar el cuerpo, eh, en dónde se va a poner el cuerpo y lo va a transportar, hacia dónde lo van a transportar. Cuando nosotros hacemos una observación analítica, vamos a obtener información y esta nos va a dar como consecuencia un plan de acción. Vamos a analizar esta fotografía un poquito. Esto es algo de lo que nos ha, de los problemas que se nos han presentado durante el trabajo. Ah, cuando llegamos al lugar, esto es lo que encontramos. Les doy una breve semblanza de esta fotografía. Eh, Aquí utilizaron una maquinaria pesada para hacer una excavación. Había la sospecha de que era una fosa clandestina por el fétido olor que despedía. Pero, pues, para agilizar las cosas, lo que hicieron en realidad es contratar un operador se llama, es una pala mecánica en la cual remueve grandes volúmenes de tierra y le pidieron que escarbara. Y lo único que hizo el operador fue sacar la tierra y ponerla a un costado. Después, cuando empezaron a salir los cuerpos, pues eh, los arrojaron hacia un lado nada más. Entonces, eh, aquí es un problema el hecho de que una persona utilice el sentido común para hacer las labores periciales, ¿no? Entonces, bueno, hablamos del sentido común. El sentido común, para algunos filósofos, no existe, solo es una expresión coloquial. Para otros, el sentido común es la habilidad de evaluar situaciones prácticas de manera efectiva, pero vemos que la manera efectiva deja mucho que desear. ¿Por qué el sentido común para algunos filósofos no es, no es bueno o no debe de existir? Dice que es subjetivo, puede estar influenciada por perjuicios, sesgos, y aquí hay otra palabra clave, sesgos. Sesgos personales, esto es lo que también tenemos que eliminar. También el sentido común no es universal. No todos compartimos las mismas creencias o valores que se consideran sentido común. Por otra parte, la definen como la capacidad de tomar decisiones y emitir juicios de manera cotidiana y la razón sin necesidad del conocimiento. O sea, no deben de tener ningún conocimiento previo. Y entonces, bueno, aquí es de, de analizar un poquito esto, la razón versus el sentido común. La razón es el análisis, la evaluación y la inferencia y el razonamiento. Aquí me gustó mm, hacer una pequeña homenaje a estas dos chiquillas. Es Silvana Garza Valdés y María Paula Zárate, ambas mexicanas de 19 años.
Ellas salvaron a más de 20 niñas, 21 niñas, en el condado de Kerry cuando empezó la inundación. Aquí, esta la pongo de ejemplo porque actuaron con un proceso mental lógico o razonamiento. Es decir, analizaron el evento, desglosaron la información en partes para entenderla mejor. Tuvieron que evaluar la situación, juzgar la validez y la relevancia de la información, es decir, que sabían que estaba lloviendo demasiado, que estaba creciendo el río y que ya no era momento de estar ahí. Infirieron las circunstancias para sacar conclusiones lógicas basadas en la evidencia. El razonamiento, utilizar la lógica para llegar a conclusiones y tomar decisiones, y ellas optaron por salir del lugar. Pero antes de eso, estas dos señoritas hicieron algo muy inteligente, y eso fue identificar a las niñas anotándoles el nombre en el antebrazo y en el abdomen. Ellos, ellas previendo la pérdida de una niña o la muerte de una niña, le pusieron el nombre para facilitar la identificación. Entonces es aquí, pues, donde les pregunto, ¿es sentido común o raciocinio lo que tenemos que utilizar en nuestra actividad? Sesgo y discrecionalidad. El sesgo y la discrecionalidad. En ciencias forenses, el sesgo es cualquier influencia, consciente o inconsciente, que pueda afectar la objetividad del perito, alterando el juicio durante el análisis, la interpretación o la presentación de la evidencia. Vamos a ver cómo afecta la discrecionalidad. La discrecionalidad es subjetiva, se confunden criterios técnicos con opiniones personales. Un ejemplo, un perito que descarta una huella por considerarla irrelevante sin justificarlo ni documentarlo. La falta de estandarización. Se pierde la posibilidad de replicar o validar los resultados. El perito aplica su propio método sin apego a las normas. Pérdida de evidencia. Una mala decisión puede hacer que un indicio clave se contamine o se destruya. El perito decidió mover el arma antes de verla fotografiada. El riesgo legal, pues la defensa puede impugnar un dictamen si no se justifica adecuadamente la decisión de actuar sin los protocolos debidos. Buenas prácticas forenses. El apego a la lógica científica sin dejar lugar al sentido común, sesgo ni discrecionalidad. En el ámbito forense, la actuación profesional debe regirse por buenas prácticas científicas fundamentadas en la objetividad, en la racionalidad y en las buenas prácticas forenses. Como conclusión, el compromiso con la verdad científica, la objetividad y el rigor metodológico es esencial en toda labor forense. Solo a través de una actuación ética y profesional técnica se garantiza la confianza de los resultados y se respeta la dignidad en los procesos judiciales. Fases del proceso de identificación de víctimas de catástrofe. Ya habíamos dicho, en esta fase existen los riesgos biológicos. Entonces, la evaluación de la magnitud de la catástrofe se hace una aproximación del número de víctimas.
se evalúan las condiciones del lugar, los riesgos existentes, se asegura el lugar, se establece un perímetro de seguridad para proteger los restos humanos y las evidencias. Aquí vamos a hablar de lo que es el acordonamiento. Cuando llegamos al lugar de intervención, el lugar de los hechos, la escena del crimen, por lo general encontramos una sola, un solo acordonamiento, una sola zona restringida. Y esto no es suficiente, sobre todo en catástrofes. Entonces, debemos de tomar las medidas para poner 3 o 4 cordones o barreras. Tenemos que hacerlo bajo ciertas lógica, porque no se trata de poner 2, 3 o 4 listoncitos. El primer acordonamiento solo se permite el ingreso al personal autorizado. Son los peritos, la policía de investigación, los servicios de emergencia o urgencias. Protege los indicios de contaminación o alteración. Limita el acceso solo para personal autorizado, peritos, investigadores y bomberos. Evita la contaminación o la alteración de evidencias que puedan estar más alejadas del núcleo principal del incidente. El segundo cordón es un control de tránsito. Es un control de tránsito de personas. Establece una área de contención para los medios de comunicación, curiosos, familiares o personal no autorizados. Permite filtrar y registrar a las personas que ingresen hacia el primer cordón, que es la zona crítica. Bueno, aquí tenemos en la zona amarilla que podemos poner nuestro puesto de mando y los grupos de trabajo. Y bueno, el siguiente acordonamiento sería para las unidades eh, forenses, para los equipos de rescate, para todos las unidades de emergencia. Es el área de acceso al estacionamiento para vehículos de rescate. Permite la entrada y la salida y maniobra de las ambulancias, camiones de bomberos, patrullas y unidades forenses. Y vamos a ver por qué decimos esto. Actuación de los equipos especializados. Tenemos que interactuar con policías, bomberos, ambulancias, unidades de rescate y protección civil. Ok. Esta imagen es del accidente aéreo de la India. Entonces, aquí vemos la completa desorganización que tenemos. Ni siquiera tenemos un equipo de urgencias, que son los bomberos, y un equipo de urgencias, que es la ambulancia, pero ni siquiera tienen paso para poder maniobrar y salir, ¿no? Bueno, no es crítica para nada, pero eh, en esta siguiente imagen vemos el desplome estructural, pero vemos un elevado número de personas que en realidad, eh, pues lo que vemos es que están paradas. Las consecuencias de la falta de organización, comunicación y control del perímetro en un siniestro es la contaminación de la escena, la presencia de curiosos o de personal no autorizado. Pueden alterar, mover o destruir las evidencias que serían claves
comprometiendo investigaciones periciales y judiciales. El riesgo para la seguridad de los civiles y de los rescatistas. La invasión del área es peligrosa por personas ajenas, ya que representan un riesgo de lesiones y muertes, especialmente si hay estructuras inestables, fuegos o derrames químicos. La obstaculización de las labores de rescate. Los vehículos mal estacionados o personas que se aglomeran dificultan el acceso a las salidas de ambulancias, bomberos y cuerpos de emergencia. Otro punto importante a valorar es que la desorganización operativa, sin duda, sin una buena coordinación, comunicación entre las instituciones, puede presentar duplicidad de funciones, órdenes contradictorias, confusión sobre los roles y prioridades, falta de control de flujo del personal y los vehículos y la pérdida total del control del perímetro. Entonces, aquí estamos viendo hasta que ya tenemos espectadores con sombrillas. Entonces, ya se perdió por completo el control del lugar. Tal vez durante el perímetro, para lo que es el lugar de intervención, pueda ser que tengan cierto control, pero todo lo demás, si hay urgencias, ¿qué va a pasar? Si hay una explosión, ¿a quién van a afectar por acá? Aquí hay muchísimos más personas que son únicamente curiosos. Actuación de los equipos especializados. Dentro de los equipos especiales tenemos equipo multidisciplinario forense, medicina, odontología, lofoscopía, radiología, genética, antropólogo y criminalística. Los servicios forenses son un equipo multidisciplinario de expertos a quienes les corresponde la labor de la identificación de víctimas, análisis de causas de desastre, recopilación de evidencia y las autopsias. En el protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas establece que la investigación de este tipo de muertes debe realizarse por un equipo multidisciplinario con competencia técnica, independencia y capacidad para trabajar de forma coordinada. Identificación humana. La identificación primaria va a consistir en los análisis de dactiloscopía, de genética, de lofoscopía. Aquí tenemos lo que es genética forense y en personas vivas, la forma más común y la que casi todos conocemos, pues es la toma de saliva, pero en realidad la saliva no contiene ADN. Lo que contiene el ADN son las pequeñas partículas epiteliales que van arrastrándose a través del recorrido de la garganta. Para cuando salen, traen esas células epiteliales que son buenas para la identificación a través de la genética.
La sangre es uno de los elementos más ricos porque contiene muchísimos glóbulos, también glucocitos o llamados células blancas. El perito en genética es un profesional altamente especializado con fines de identificación humana en contextos judiciales y periciales. Este experto participa en la recolección, en el análisis y la interpretación de evidencia biológica como sangre, saliva, semen, cabello, tejidos. Su labor es fundamental en casos de identificación de cadáveres, disputas de paternidad, delitos sexuales o escenas de crimen. Les comentaba, la sangre es una fuente rica en leucocitos, lo que son los glóbulos blancos que contienen núcleos para el ADN. Eh, Les comento, este tipo de sustrato es el adecuado para guardar las muestras genéticas de sangre. En este caso, esta muestra se tomó particularmente en la cavidad de un cuerpo, pero generalmente les pinchan el dedo y ponen dos marcas de sangre en esos dos círculos. Son especiales porque al parecer este tipo de sustratos mantienen la muestra por más tiempo. El cabello solo es útil el cabello si tiene el bulbo o la raíz, ya que el pelo como tal no sirve. Lo que nosotros, o lo que busca más bien el genético, es extraer pelos, pero con bulbos o raíz. Fuentes de ADN en restos humanos o escenas del crimen, pues son los huesos, especialmente en los dientes y los huesos largos o compactos como el fémur. Los dientes son muy buenos fuente de ADN porque están protegidos por todo el esmalte. Entonces, el genetista siempre va a buscar un diente que no tenga caries. ¿Por qué? Porque luego las caries son tan profundas que ya no existe, ya está muerto el diente, está podrido, ya no sirve. La orina normalmente no contiene muchas células nucleadas y sin embargo, sí es utilizado en ciertas condiciones. Se presentan rastros de ADN por infecciones, traumatismos o incluso por menstruación. Pueden contener células del tracto urinario y entonces esto va a presentar va a contener ADN. Pues no es un fluido ideal para las pruebas de ADN en la identificación. El análisis forense puede usarse si no hay otra fuente, pero el resultado puede ser muy limitado. Tenemos lo que son las uñas. Las uñas en sí no contienen ADN. La uña en sí no. Es queratina, entonces eso no es ideal para ni sirve para el ADN. Deben recolectarse con cuidado, pues tienen en esta cama unguial, es donde se va a obtener el ADN. Y pues, estas uñas generalmente, cuando tú entras en un forcejeo con otra persona, llegan a arrancarse las uñas. Y entonces aquí puede encontrarse otro tipo de ADN, un, un ADN que viene a contaminar el que tiene, pero ahora pueden separarse y determinar los dos genomas. Odontología forense.
La odontología forense realiza la identificación de cadáveres mediante la comparación de registros dentales postmortem y antemortem, de radiografías, fichas clínicas y modelos de yeso. Es útil especialmente cuando el cadáver está calcinado, esqueletizado o en avanzado estado de descomposición. El odontólogo forense va a obtener placas radiográficas para sus posteriores para confrontarlas con eh, elementos antemortem. Aquí tenemos la imagen de lo que también analizan los odontólogos forenses. Las radiografías dentales post-mortem son imágenes radiográficas de los dientes maxilares y estructuras orales tomadas después del fallecimiento, con el fin de registrar el estado dental de un cadáver. Los moldes de yeso tridimensionales reproducen con precisión la forma y disposición de los dientes y las arcadas dentales de un individuo fallecido, obtenidos mediante impresiones tomadas en boca después de la muerte. Comparar los moldes post-mortem con modelos ante-mortem permite identificar rasgos únicos como forma dental, desgaste, prótesis y coronas. Dentro de las actividades del odontólogo forense están las mordeduras, el análisis de mordeduras, antemortem o postmortem. Compara marcas de mordedura en piel o objetos de las dentaduras sospechosas. Se usa generalmente en abuso sexual, maltrato infantil o agresiones. La otra especialidad. Hasta aquí, eh, los dos anteriores, lo que es odontología forense, es también una de las identificaciones primarias. Los antropólogos forenses no se considera como una identificación primaria, pero sí es muy relevante en los estudios de medicina, sobre todo en las autopsias. Sus conocimientos en el ámbito legal, especialmente para analizar restos humanos con fines de identificación y esclarecimiento de hechos delictivos o situaciones de desastre. La odontología forense se encarga de la localización y recuperación de huesos humanos. Participa en excavaciones forenses, fosas clandestinas, escenas del crimen, sitios arqueológicos con interés judicial. Analiza los restos óseos, determina características biológicas del individuo como edad al morir, sexo, estatura, ancestría o grupo poblacional, patologías o traumas que tuvo. Entonces, es el, la actividad del médico forense, pues es muy relevante, aunque eh, no sea considerada como una identificación primaria, estas apoyan para odontología forense, para lo que es medicina forense, su participación es muy importante. El antropólogo forense aplica técnicas arqueológicas para la recuperación sistemática de los huesos. Es decir, aquí no hay trascabos ni palas mecánicas para sacar cadáveres. Aquí se hace de forma manual y sistemática. Bueno, en esta foto estamos viendo
cómo se documenta la posición, la profundidad y el contexto del hallazgo. En la, en la parte superior derecha de la imagen vemos un cordón. Ese cordón nos está indicando el nivel original del piso. Entonces, es así como se determina la profundidad en la cual se encuentra enterrado esta persona. Las flechas que están acá, bueno, pues estas marcan la posición del cuerpo respecto al norte. Tenemos ahí una pequeña brújula y en esta pizarra encontramos anotaciones del perito que le van a ayudar a describirlo en su dictamen. También se está viendo más abajo cómo está identificado por número ya este cuerpo. Análisis de restos óseos. Determina características biológicas del individuo. Análisis de trauma. Estudia signos de violencia, traumatismos, mutilaciones y quemaduras. Bueno, aquí en esta imagen hay muchas evidencias que tenemos que tomar en cuenta y nos dice también mucho. Por ejemplo, este pedazo de madera no es un pedazo de escoba. Este tiene un grosor dos veces y medio el grosor de un palo de escoba. Es muy resistente, es decir, que fue comprado y cortado para una situación en específico. Entonces, aquí encontramos, en esta fosa común se encontraron en total 219 cuerpos. Fueron seis fosas y la mayoría de las fosas encontramos este tipo de muerte. Es una muerte por asfixia mecánica. Entonces, bueno, nos dice que en el lugar donde mataron a esta persona, muy posiblemente no podían hacer mucho ruido o escándalo o detonar un arma de fuego, o que esta persona le gusta y se especializa en los homicidios por muerte mecánica o asfixia mecánica. Tenemos que encontramos varios cuerpos con el mismo nudo, porque también es un nudo especial, y tenemos como característica también todas este tipo de amagado, está amagado y está vendado de los ojos. Entonces, todas estas características nos están diciendo mucho criminalísticamente, ¿no? Y criminológicamente, desde el nudo, desde el tipo de madera que está utilizando, es una herramienta para él. Entonces, es muy interesante analizar este tipo de cosas. Bueno, aquí entramos en lo que soy especialista en la lofoscopía forense. La importancia del lofoscopista forense brinda certeza científica en la identificación, contribuye la dignificación de las víctimas y la tranquilidad de sus familias, así como el correcto proceso legal y administrativo. A pesar de los errores que podemos ver en esta imagen, eh, tenemos que actuar. Entonces, lo primero que, que vemos son este error, este error que es garrafal. Encontramos dos cuerpos en la misma bolsa para cadáver. Uno es de sexo masculino, el otro es de sexo femenino. Aquí no tratamos de evidenciar los errores, sino de hacerlos notar
para que estos se puedan evitar. El colocar dos cadáveres en una bolsa nos va a afectar básicamente en una contaminación cruzada. Se pueden mezclar tejidos, fluidos, objetos personales o fragmentos óseos, dificultando o imposibilitando la identificación individual. Afecta los resultados del ADN, dactiloscopía, odontología forense y antropología. Los pueden llegar a invalidar incluso, aunque se hayan hecho. Violación de protocolos internacionales. Las guías como la DBI, que es Desastres, Identificación de Víctimas de Desastre, o la IBC, que es Identificación de Víctimas de Catástrofes, son protocolos, y junto con el protocolo de Minnesota, son normas nacionales e internacionales que se deben de observar y cumplir. Y estas normas nos indican que cada cuerpo debe de embalarse por separado, obviamente. No respetar este protocolo o esta fase del protocolo implica una falta grave para todo, para la cadena de custodia, para poner en evidencia los indicios, digo, en muchas cosas. La pérdida de evidencia es posible que fragmentos pertenecientes se asignen al cadáver equivocado, provoquen errores en la reconstrucción de identidad o de la causa de muerte. Obstaculiza el trabajo pericial, las pericias lofoscópicas, antropológicas y medicina. Esto puede realizarse correctamente. Esto no puede realizarse correctamente si no están separados. Y por otro punto de vista social, pues el respeto a la dignidad humana, colocar dos cuerpos juntos, atenta contra la ética forense, el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las víctimas. Pero bueno, eh, dejando los errores atrás, este es el primer situación que tenemos, la identificación del cadáver. Les comento que es un cadáver del sexo masculino, un cadáver del sexo femenino y eh, otra forma de poder identificar a las personas es a través de, y es una identificación secundaria, son los implantes. En esta imagen vamos a poder ver que a la altura del pecho tiene sobresalidos los pechos y son implantes. Bueno, eh, no puedo ver, me parece que tengo la pantalla completa, no sé si haya preguntas. Es Está fundamental. observándose, maestro, la pantalla correctamente. Sí. ¿Perdón? ¿Sí se ve correcto? Sí, ¿Continuamos? maestro, está bien correctamente. Gracias. Es fundamental en el proceso de identificación humana post-mortem, especialmente en contextos de catástrofe, descomposición, calcinación o inmersión, actuar con las técnicas adecuadas de la necrodactilia. Se aplican en cuerpos con rigidez, momificación, maceración o quemados. Aquí vemos, estoy diseccionando
el dedo índice, ya había diseccionado el dedo pulgar. Esta es una de las víctimas que se encontraban en las dos bolsas. Retiramos la falange media y distal para poderlas rehidratar. Entonces, no es posible, ni por fotografía, ni por escáner. Bueno, hasta el momento no sé si los escáneres 3D ya te puedan hacer plana la imagen, pero eh, es tan pequeña y está en tan malas condiciones que el escáner, yo he visto algunas imágenes y no son tan buenas. Entonces, lo que nosotros hacemos, aparte, pues no lo tenía yo cuando trabajaba en esto, cuando hacían necrodactilia, no teníamos un escáner 3D, así que lo que hacíamos es la rehidratación de pulpejos. Entonces, eh, como nosotros eh, estamos en la base de la Ciudad de México y la mayor parte de los asuntos que intervine fue en los estados pues muy lejanos a México. Nosotros no podemos quedarnos a hacer todo un procedimiento, rehidratar toda la mano para poderla procesar. Entonces, se autoriza por medio del Ministerio Público, el fiscal, la, la separación o la amputación de los dedos para poderlos llevar en primera a rehidratar y luego a obtener huellas. Bueno, en esta imagen tenemos la coincidencia. Bueno, quiero marcar aquí que este dedo fue extraído de este. Entonces, ahí hay concordancia entre corte y el dedo que estamos separando. Las técnicas de necrodactilia, pues, dependen según el estado en que se encuentre. Entonces, muchas veces no es necesario una rehidratación, no es necesario hacer procedimientos más allá que entintar y obtener las impresiones dactilares. Pero hay casos muchísimo más complejos que requieren de técnicas especiales. Por ejemplo, la rehidratación química con soluciones para rehidratar la piel y reestructurarlas. El desprendimiento de piel en los cuerpos cuando están expuestos a un calor muy excesivo, se desprende la epidermis de la dermis. Entonces es muy fácil retirar lo que es el guantelete. Nosotros se le conoce como guantelete. eh, Vamos a entintar la epidermis y reproducir el dibujo cristal. Entonces, bueno, aquí está el desprendimiento o la disección del pulgar derecho, el pulgar izquierdo. Y bueno, esta foto eh, está indicando que son los contenedores para llevar y trasladar, embalar los indicios. Ya vienen con el líquido, es un líquido que ya preparé para poder transportarlos, llevarlos al laboratorio y empezar a hacer la toma de impresiones. Y bueno, aquí tenemos el equipo que requerimos para hacer este tipo de actividad. Como verán, a diferencia de la genética, nuestro sistema de identificación, que es primario y que es aceptado en todo el mundo como legal para la identificación de las personas, tenemos una plancha, un rodillo, tinta, formatos,
testigo médico y una jeringa. Y bueno, a diferencia de la genética que requiere de reactivos químicos muy caros para poder hacer el análisis, nosotros, pues básicamente con material que es muy económico lo podemos realizar. Siempre vamos a tener nuestro equipo de protección, guantes y mascarilla. No es tan fácil obtener una huella post-mortem. De hecho, lleva bastantes días, en algunas ocasiones son días, en otros puede ser, dependiendo de cómo se encuentre el cadáver, puede ser más rápido, pero se tendrá que estar evaluando constantemente cómo va la rehidratación de los pulpejos. Aquí hay una situación. La rehidratación hace que la putrefacción salga y el líquido entre a los tejidos y ya no tenga esa putrefacción. O sea, el líquido que tenemos de primera instancia saca toda la putrefacción y vamos a tener un dedo muy limpio y ya con un volumen muy bueno para empezar a tomar las impresiones. De hecho, les comento, una impresión dactilar es difícil que te salga muy bien a la primera. Tienes que repetir y repetir y repetir hasta que obtengas algo. Estas son de las primeras huellas que se toman. Es de la persona que vimos del sexo femenino y van mejorando hasta tener la posibilidad de ver los puntos característicos para poder empezar a realizar una identificación. Y aquí está la técnica el guantelete oral, que es la que le comentaba. Cuando un cadáver está expuesto a un calor intenso, es muy fácil retirar este guantelete. Entonces se coloca sobre un dedo más pequeño, se entinta y se reproduce la impresión y queda, como es la epidermis, queda idéntica, parece de vivo. La identificación secundaria. La identificación secundaria se basa por muchas situaciones. O sea, tenemos la identificación visual, que es por parte de conocidos o familiares, pero no es muy fiable. Sobre todo si presentan un estado avanzado de descomposición, si presenta machacamiento en el rostro, si presenta lesiones. Entonces, tiene que ser siempre acompañada de una identificación primaria. Es muy interesante, estos son implantes mamarios y en este tipo de implantes traen números de serie. O sea, podemos identificar eh, de qué marca son, a qué médico se las vendieron y a quién se las pusieron. Entonces, también no está considerada como una identificación primaria, pero esto nos arroja datos muy importantes para las investigaciones, sobre todo si no tenemos muy rápido los resultados de ADN o si no hay una huella contra que comparar. Otro método de identificación secundaria son los tatuajes. Los tatuajes son de diversas formas. Esta se llaman escarificaciones y realmente son extremadamente dolorosas. Le arrancan la piel y provocan una cicatrización abultada a propósito para que queden así las marcas. Se conocen como tatuajes escarificados.
Esto ya nos pasó en una fosa común, en una fosa clandestina, perdón, la presencia de un sujeto con tatuajes invisibles a simple vista. Entonces se necesita luz ultravioleta y de hecho se llaman así, tatuajes UV, o sea, tatuajes de luz ultravioleta. No son perceptibles a simple vista, se necesita de la fuente de luz UV para hacerlos visibles y pues generalmente los utilizan personas de determinados clanes para guardar ciertos las reservas que no sea muy notorio. Tenemos los tatuajes pandilleriles, a diferencia de los tatuajes V, que son para no ser visibles a simple vista, pues los tatuajes pandilleriles lo que buscan es el exaltar su banda, a quienes son miembros, las personas que han matado, en fin, fechorías que han cometido y las presumen dentro de su pueblo, de su cuerpo. Es realmente cuando nosotros entendemos el lenguaje carcelario de los tatuajes, podemos leer todo este tipo de diseños. Y los ocultos. Los ocultos, esta persona decidió hacerse un tatuaje en la lengua y por dentro del labio. Entonces, al momento de revisar los cuerpos, también tienen que buscar si por el pelo ahí también se ocultan los tatuajes y si las zonas pues que no están a simple vista, así como el examen ultravioleta para determinar. Pues hasta aquí es mi charla. Espero que esto haya sido de utilidad para todos ustedes, que de alguna manera esto les pueda servir para que cuando les toque actuar eh, en una situación de catástrofe, pues tengamos un poquito de conocimiento ya previo a lo que es la actuación. Para finalizar, agradezco profundamente su atención y el interés mostrado en el tema. Este tema que es tan sensible y crucial como lo es la identificación de víctimas de catástrofe. Recordemos que detrás de cada cuerpo hay una historia, una familia y una verdad que merece ser contada. Nuestro compromiso como profesionales debe ser siempre actuar con ética, rigor científico y respeto por la dignidad humana. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Maestro, tomemos algunas preguntas. Vamos a dar la palabra a las personas que tienen ahorita levantada la mano y ahorita leemos las que están en el chat. De favor, Katy Dávalos, adelante. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Mire, quería hacer una pregunta. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo tienen hidratando cadáveres en la fiscalía donde usted trabaja? ¿Y cuál sería la técnica para rehidratar un dedo para obtener logogramas útiles de confronta? Mira, desde 1999, bueno, la rehidratación de cadáveres, porque la necrodactilia, desde antes de que yo entrara a la fiscalía ya se realizaba, pero la rehidratación de cadáveres, desde 1989, tuve el privilegio de contar con un curso de necrodactilia de la Policía Científica Española. Entonces, esto marcó la pauta para que se hiciera la rehidratación de cadáveres. Ahora, en cuanto a tu pregunta de cuánto tiempo, ¿cuál fue tu pregunta, perdón? ¿La otra pregunta?
¿Cuál sería la técnica para rehidratar un dedo para obtener logogramas útiles de confronta? Mira, esto va a depender básicamente de la condición en la que se encuentra el dedo, ¿sí? Un dedo en estado de putrefacción, pues no hay de otra más que hacer una rehidratación. Actualmente, bueno, nosotros tenemos una fórmula en la Fiscalía General de la República, pero hay muchas. Incluso hay kits ya que te vende Search, que viene con letras A, B, C, y cada una es para un proceso en específico. Cualquiera de ellos te puede servir, pero nosotros hacemos una solución a base de amonio, alcohol destilado, alcohol y agua destilada. Hay otras soluciones que ocupan hidróxido de sodio, glicerina y agua. Y, por ejemplo, la Universidad de Veracruz, me parece ser, no sé si esté el compañero de ahí de Veracruz, ya hace su fórmula y la vende. Pero en un avanzado estado de descomposición, pues obviamente es la rehidratación. Muchas gracias. Bien, la compañera Jessica también tiene su manita levantada. Adelante. Jessica Rojas. Maestro, en lo que la compañera Jessica pone su micrófono, y una pregunta de Martín Soto Mendoza cuando estaba hablando de la identificación de víctimas. Preguntaba, dentro de estos factores, ¿se pueden mencionar las ocasionadas por la delincuencia organizada? Sí, de hecho, las fosas clandestinas se consideran catástrofes sociales o, en este caso, provocadas por el humano o en la situación de que una fosa clandestina es resultado de un evento, pues, si no es catastrófico como tal, sí es una escena del crimen muy difícil. Ajá, sí se consideran, ya sea enfrentamientos, es decir, muertos, bastantes muertos a través de un enfrentamiento, son también los fallecidos por combates bélicos, todos esos son considerados catástrofes. Bien, gracias, maestro. Compañera Jessica Rojas estará ya disponible con su micrófono activo. Sí, sí. Buenas noches. Un saludo al profesor Sandín desde Chile. Quiero felicitarlo por su presentación, muy buena, pero tengo dos consultas. Quisiera saber cuáles son los métodos de registro que tienen ustedes para toda esta información que recopilan. ¿Qué usan? ¿Qué usan formularios? ¿Usan cuadernillos? ¿Cómo los usan? Y lo otro, la otra pregunta también, ¿ustedes tienen en el país alguna algún requerimiento, le hacen alguna exigencia a la parte de salud para que el funcionario, o sea, la persona que vive en el país tenga sus fichas odontológicas, o estas fichas que ustedes logran obtener para hacer los cotejos son casuales? ¿Las investigan las que hacen la odontología, o es que en el país tienen como costumbre tener estas fichas por cada ciudadano, ya sea por sus controles primarios, etcétera? Y lo otro, ¿cómo manejan los muertos que son extranjeros? Cuando vienen los grupos de otros países, por ejemplo, y ha muerto alguien en México, ¿cómo hacen la entrega del cuerpo? Esas son mis preguntas, profesor. Ok. Bueno, para contestarte, nosotros obtenemos el registro a través de una ficha post-mortem. Y esta ficha post-mortem tomamos tres tipos de impresión. Una que es rodada,
una que es de eje. La de eje es recargar y levantar hasta la parte unguial. La rodada, pues es la tradicional, la que conocen en muchos países como volteada, que va de un extremo de la uña al otro extremo de la uña, y la de contacto. Estas tres posiciones de impresiones son realmente muy útiles. Son muy útiles, porque cuando imprimes en la parte, la impresión rodada, te falta una parte del sistema nuclear. Cuando tú la pones de eje, vas a obtener ese sistema, es completo. Y cuando es de contacto, la obtienes un poco más clara. Los registros son en cartón, pero una vez que estos registros se obtuvieron, se meten a la base de datos. Tenemos una base de datos para personas eh, que son fallecidas, otras, y para que se confunden con las que están como desaparecidas, y la otra, que es en el sistema AFIS, y la última. Aquí el Registro Nacional de Huellas se tiene para los casos criminales. Ajá. El que nosotros manejamos, o el que se maneja. Y el otro es el del Instituto Nacional de Electores. Entonces, también cuando no encontramos un antecedente penal, yo sé que es un poco, eh, pues, tardado incluso, ¿no? Pero es complicado el sistema. Pero por la protección de datos y todo esto nos impide que nosotros tengamos acceso a los registros del Instituto Nacional Electoral, que son los que tienen todos los datos de las personas mayores de 18 años. Entonces, si nosotros no encontramos coincidencias con la base de datos desaparecidos, con la base de datos que tenemos como sistema AFIS de criminal, base criminal, pues entonces se manda al Instituto Nacional de Electores para que ellos nos regresen la información. No nos mandan más que una coincidencia, o sea, es decir, que no nos mandan ningún dato, solamente dicen, bueno, pues te mando esto para que tú lo cheques. Y ya cuando determinas tú que sí es y sí corresponde, entonces tienes que volver a hacer otro oficio para solicitar y decirle que sí corresponden las huellas y que corresponden a esa persona para que te manden los datos. Ese es en cuanto a cómo se maneja. ¿Tu otra pregunta cuál era? La otra pregunta era qué pasaba si tienen fichas odontológicas levantadas a la ciudadanía como normativa ministerial de salud, no sé, o hacen el recuento por casos aislados, lo que haya en el sistema público. ¿Cómo es? Ok, mira, aquí te comento. Los datos antemortem son de las personas vivas, ¿verdad? Pero nosotros no contamos en la población un registro dental. Ajá. Pero los familiares que buscan personas desaparecidas llevan este tipo de documentos post-mortem, llevan tal vez una credencial con huellas, llevan tal vez un expediente clínico, o se solicita al médico ya teniendo la sospecha de que corresponde a una persona. Entonces, si, pues, ¿quién es su dentista? Fulano tal. Entonces hay que ver si tiene tratamientos dentales, si tiene radiografías, si tiene algunos prótesis, y así es como funciona. Pero esto pasa no solamente en México, o sea, la recopilación de datos antemortem son la mayoría ofrecidos por las familiares. Uh-huh. Y tu última pregunta, mira. La última es si, decías, si ustedes tienen alguna vez o han tenido experiencias con cadáveres que hayan encontrado de algún extranjero
¿Y cómo lo hacen para la entrega? Que si llega algún grupo de estos que son de identificación de víctimas en catástrofes de otro país, ¿cómo lo entregan? ¿Cuál es su experiencia en eso? Bueno, mira, te voy a decir, hemos tenido que entregar cuerpos y hemos tenido que repatriar cuerpos. Me ha tocado que llegan los cuerpos de connacionales que murieron en el extranjero, pero todas estas investigaciones o todas estas situaciones las maneja el Ministerio Público. A mí el Ministerio Público me manda una petición para donde dice que yo tengo que identificar a estas personas si corresponden o no corresponden con los datos antemortem. Pero todo es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y a través de las embajadas. Por ejemplo, en este caso que México rompió relaciones diplomáticas con el hermano país de Ecuador, no tenemos una embajada, por lo cual aquí entraría, hay dos formas de poder repatriarlo o de poder entregarlo. Y primero es solicitarle a un país amigo en común, es decir, que le voy a pedir a Colombia, que tiene relaciones con Ecuador, que le mande a Ecuador la información antemortem para que yo cheque, porque tengo sospecha de que tengo un ciudadano de su nacionalidad. Entonces, se tiene que triangular. Ajá. Okay. Y yo le pido al país amigo, el amigo se lo pide al país de destino y tendrá que triangularse de nuevo la información. En el momento de repatriación tendrá que ser lo mismo. En la situación que comparten embajadas, la Secretaría de Relaciones Exteriores se haría cargo de gestionar todo y a través de las fiscalías entregar los cuerpos. Ya. Muchas gracias, profesor. Lo felicito. Muy agradecida por todo. Muchas gracias. Un placer. Muy bien. Maestro Alfredo, adelante. Muy buenas noches, felicitaciones al maestro Fabián, una excelente ponencia. Dos preguntas. La primera, pues, en la diapositiva que pude apreciar los recipientes para traslado de muestras de pulpejos, me imagino que eran. La solución, o sea, el líquido en donde lo sumerge, ¿usted qué líquido utiliza ahí? ¿Qué solución utiliza para el transporte de pulpejos? Bueno, aquí les vuelvo a repetir, hay varios, incluso si no tienen ustedes una fórmula ya establecida o que estén utilizando cotidianamente, pues pueden adquirir lo que es el paquete de Search. Y les vuelvo a repetir, las soluciones son hidróxido de sodio, en algunas ocasiones hidróxido de sodio, glicerina y agua. Otra fórmula, la que utilizamos aquí, es amonio, alcohol y agua destilada. Muy bien, excelente maestro, muchas gracias. Y la otra es, no sé, con su vasta experiencia que usted tiene en el tema, ¿ha tenido oportunidad de involucrarse en casos de catástrofes con una cantidad de miles de personas fallecidas? Porque acá hemos tenido la dinámica de tener 25, 50 y hemos tenido oportunidad de participar hasta más o menos un aproximado de 300, 350, casi 400 fallecidos. Pero con esa cantidad ya de casi 400, es una dinámica que se lleva pues prácticamente de 2 días de pasar del caos al orden. Y ya me imagino en una catástrofe de más de 1000 fallecidos, si ha participado, ha visto cómo lo han hecho, cómo han logrado pasar lo más pronto posible, que es lo que, como la urgencia que se tiene de pasar del caos al orden y poder establecer toda la dinámica para aterrizar con la necroidentificación de las personas, ¿verdad?
¿Cómo lo han Ok, hecho? ¿Cómo se mira, hace cuando hay muchísimas personas fallecidas? ok, mira, les ponía el ejemplo de el terremoto en México en 1985. La cifra oficial fue de 3,000 y tantos muertos, pero las estimaciones a través de organizaciones o gubernamentales decían que eran entre 10 y 20,000 personas. Pero a mí realmente lo único que más me han tocado son 219 cadáveres, de los cuales eh, fue una fosa clandestina. La trabajé debe de estar por ahí mi compañero. Lástima que no puse más diapositivas sobre esta fosa, eh, pero bueno, nosotros empiezan a sacar los cadáveres y lo primero que tienes que hacer es dónde contener esos cadáveres. Es decir, tienes que tienes que planificar que debes de tener bolsas especiales para los cadáveres. En cuanto son retirados, se tienen que enumerar desde la excavación, los enumeras y los vas sacando. Ese número se va a ir hasta el final como indicio. Y cuando no tenemos la capacidad para contener tantos cadáveres en el servicio médico forense, nosotros, bueno, actualmente la Fiscalía General de la República cuenta con un tráiler y con una caja refrigerada. Lo que se de CEMEFO y meter ahí los cadáveres. Ajá. En la experiencia de la que yo te hablo, fueron 219 cadáveres, los manejamos entre 2 personas y nos tardamos prácticamente 2 meses en obtener todas las huellas, trabajando de mañana hasta la noche. Entonces, bueno, el orden, pues es seguir, es que es diferente trabajar una fosa clandestina a un lugar de catástrofe, a una explosión, porque lo que va a importar ahí, la primicia en una catástrofe como una explosión o un derrumbe, es salvar vidas, ¿verdad? Esa es la primera primicia. Entonces, por eso entran los equipos de rescate. Después nosotros, pero ya estamos teniendo un puesto de mando, tenemos lugar específico para colocar temporalmente los cuerpos, que debe de estar lejos de la vista, lejos de poder que tomen fotos los periódicos y mira, es una labor bastante complicada, pero si tenemos un orden y una organización y un plan de acción a través de nuestra observación, vamos a poder manejar esto más fácilmente. No sé si quedó claro. Sí, me dejó la idea prácticamente, es como del plan que se ha ejecutado en estos casos, donde hay 300, por ejemplo, hacerlo a nivel más macro, ¿verdad? Mantener el orden, pero sí lleva más tiempo. Y seguramente en un momento determinado hay que establecer en qué momento la capacidad local es sobrepasada y hay que requerir el apoyo internacional, ¿verdad? De los expertos de las distintas áreas, como la de nosotros. Sí, mira, de hecho, países hermanos han pedido ayuda. A lo mejor nos ayuda el profesor José Luis Castañeda, porque él fue el que mandó peritos a identificar cadáveres dentro de un penal. Entonces, sí hemos colaborado, sí hemos ayudado y no hay problema por eso. Pero mira, te voy a invitar a que revises la guía de la Interpol de IVC o el manual de la Cruz Roja Internacional que se llama DBI. Cualquiera de los dos vas a encontrar mucha información y muchas cosas que te van a poder aportar mucho más de lo que
ahorita rápidamente vemos. Gracias, maestro, muy amable. Muchas gracias. A la orden. Felicitaciones.